Jamie Soto Córdoba tiene 24 años, una hija y ha decidido que su nombre artístico lleve solo su segundo apellido. Su sueño de niña se había hecho realidad. ¿Y tus papás qué te decían cuando tú les decías que querías ser actriz? Piensas tonterías. Como tienes que pensar, estudiar una carrera, algo. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada, sueñas tonterías. Siempre me decía eso. Y yo le dije, pero papá, quiero estudiar, le digo. Y justo mi hermana se fue a averiguar cuánto estaba todo. 700, me dijo en esa fecha. No tengo plata. Muy caro. Muy caro, no voy a poder. Su sonrisa es la clásica de la mujer de Andahuaylas y por eso fue escogida. Por eso y por su nobleza a la hora de enfrentar a su personaje, que además implicaba un desnudo. Jamie, ¿cómo se llama en la película? Jenny. ¿Cómo es Jenny? Jenny es una muchacha cariñosa, estudiosa, enamorada, pero después que sufre la decepción de su amor, cambia radicalmente. ¿Y ella es la que hace el desnudo o no? Jenny, sí, Jenny es la que hace el desnudo. ¿Fue difícil o no fue difícil? Sí fue difícil porque, o sea, que quitarte la ropa en persona, ajá, de personas. Pero ya, una vez que ya te quitas, ya, normal actuar. ¿Qué puedes hacer? Ya te has quitado y normal actuar nomás. Como Jamie, José y Elmer llegaron a la película luego de la convocatoria de Triple Z Films. Ambos calificaron para ser la encarnación del mal. En las peleas con las armas, a veces unas filuras como estas. Ya. Así que a veces te pueden dañar, tienes que utilizarlo con cuidado. Y tienen que aguantar, si es que... Sí, ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, en algunos ha pasado. ¿Cómo te dijeron que tenías que ser? De los malos, más malos. Pongo de mi parte para hacerlo lo mejor que puedo, como dice el guión, ¿no? Y tenía gritos macabros, así, ¿esos gritos son difíciles o no? Sí, a veces cuando grabábamos todo el día, tenías que gritar casi todo el día y en la tarde ya no hablabas, porque todo se te tapaba. El vestuario y el maquillaje fueron creados íntegramente por Víctor Saravia, quien nuevamente hizo gala de sus dotes de artista plástico. En este maquillaje principal, ¿cuánto te demoras? Ahorita lo que hemos hecho es un maquillaje solamente preliminar, rápido, ¿no? Acá tenemos una marcación de látex, en sí es un corte, una máscara que se ha modelado, ¿no? Ajá. Pero esto hay que pegarlo bien a la piel y también hay que trabajar todavía dando la textura parecida, ¿no? Tenemos retazos que ya estaremos mostrando. Y hay que hacer todo este rasgado, ¿no? Que es con un látex de moldeo. Ajá. Y hay que usar tintes parecidos a este. Todo esto son tintes que no hacen daño a la piel, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los dientes. También se está usando acá una sustancia que no es tóxica. Una de las características principales de la película fueron los escenarios. Se utilizaron lugares nunca antes explorados que se muestran en primicia para el espectador. Para eso había que caminar mucho, me dicen. Los acompaño a uno de ellos. Estamos yendo a la cueva de Sotojmachay. Estamos a unos metros en este hermoso paisaje, ¿no? Sotojmachay se llama ¿por qué? Cueva de las lluvias. Mira aquí. Esta leyenda de que los chancas eran netamente guerreros y luchadores, ¿es cierta o no es cierta? Según las evidencias materiales visibles que tenemos ahora, encontramos armas de guerra, pero la evidencia más clara son los traumas y signos de violencia que encontramos en los restos óseos, contradiciendo a los afirmando tal vez los textos cronísticos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las armas, principalmente eran de piedra, ¿no? Los efectos especiales en la película merecen una mención especial, no solo el haberse atrevido a hacerlos, sino también por las ganas que le pone Lipman Saravia, primo de Víctor, que con tan solo 23 años es un trome en la postproducción. Es que me cuenta que ha llevado lo ultimito en técnicas de efectos visuales por internet, algunos incluso en importantes universidades. En el 2008 llevé un curso a distancia de efectos especiales de composición en la Dave School FX de Canadá.
Y para probarnos lo que son capaces de hacer, fui actriz por unos segundos. Detrás de mí, una tela verde sostenida por la gente de producción debía servir de fondo para que pueda cromarse en la edición. Es decir, sobre ella, Lipman luego pondría el personaje del mal que con uno de sus poderes me desaparecería. Yo solamente debía asustarme. Así lo hice. Esto fue lo que Lipman logró trabajando con su máquina 13 horas después. Pero quizás el aspecto más importante a resaltar en este proyecto es el hecho de que se trate de una película de acción al más genial estilo de Bruce Lee. Es que Víctor, siendo su fan número 1, no escatimó en realizar y coreografiar minuciosamente cada una de las escenas de lucha, en donde Quen, el último guerrero chanca, es capaz de subir árboles a 8 metros de altura sin ayuda alguna para, a lo Van Damme, pelear contra el hechicero reencarnado. Yo pienso que en el Perú han intentado muchos plasmarlo de una manera original, como es la Gran Sangre, ¿no? Pero no tenemos un nivel que se pueda llamar casi perfecto al estilo de Jet Li, Bruce Lee y Jackie Chan, porque no podemos improvisar. Todo se hace sincronizadamente, el ejercicio con un storyboard para poder encajar en postproducción cada movimiento, ¿no? Víctor Saravia ha hecho realidad su sueño de niño. Sin darse cuenta, admiraba tanto de pequeño a Bruce Lee que se ha convertido en su versión chanca. Ama a su pueblo, sus raíces y su cultura. No es alienación, es fusión, porque si Mickey González hace un género más etnotrópico, mezcla una fusión de lo andino, de lo criollo, de lo electrónico, de lo que es moderno. Lo mismo hizo Alborada, que suena, Alborada es de Apurímac, ¿no? Muchos, Indiógenes, Uxpa hizo el rock en quechua y está que pega, ¿no? Es una fusión. Nosotros queremos aportar a nuestra cultura andina. Víctor y Triple Z Producciones han logrado hacer realidad el sueño de todo un pueblo, con muchas ganas, esfuerzo y valor, pero también con golpes y caídas y muchos días de ensayo. El último guerrero chanca es una película que suma todas las sangres y el sentir de un pueblo que ha evolucionado, pero que respeta y se siente orgulloso de ese pasado, con quien intenta, de a poquitos, reconciliarse. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Arguedas. Qué mejor tributo que esta película. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Panorama. No se muevan.